Hola, muy buenas, iba a decir muy buenos días, me ha salido muy buenos días, no sé a qué hora estaréis viendo esto. Muy buenas en un nuevo episodio de este podcast Paso Cebra, organizado por Zebralusion, distribuidor líder de audio en formato digital. Mi nombre es Lorenzo Herrero, soy el director de Publish News, redactor en Publishers, y hoy me encuentro aquí en directo, la grabación en directo, no lo que ellos están viendo, con la editorial Sexto Piso en sus dos alas del Atlántico, con José Hamad de Sexto Piso España y con Felipe Rosete de Sexto Piso México. La primera pregunta a los dos, el que quiera, antes de la primera pregunta, lo primero es agradeceros el poder estar, el que hayáis dedicado un ratito de vuestro tiempo, que en la FIL es complejo, para estar aquí. Y lo primero es, ¿qué tal? ¿Cómo estáis sintiendo esta FIL? Bueno, un placer participar en esta conversación y un gusto estar aquí. La FIL siempre es una feria muy intensa, muy divertida también, es siempre interesante. Claro, para nosotros es particularmente interesante porque para empezar es una oportunidad para vernos, los que solemos estar a un lado y el otro del Atlántico. Es la reunión de empresa, la cena navideña de la empresa. Es una de las reuniones de empresa anuales, entonces es una súper oportunidad. Siempre es un placer estar en México, siempre es un placer estar con los compañeros de la editorial. Y en cuanto a la feria, este año particularmente para nosotros es doblemente interesante porque, claro, es en México una feria con el país invitado de España, que son justamente como los dos pies son los que se apoya particularmente Sexto Piso, aunque también estamos en otros países, en Colombia, en Argentina, en Chile, pero es cierto que México y España son nuestras dos tierras, entonces muy bien, y una feria que está arrancando muy fuerte con muchos invitados españoles. ¿Cómo lo ves tú? Tú además nos puedes dar una visión, porque tú, Felipe, como mexicano, la FIL te llega antes de ser editor. Sí, claro. Bueno, no, en mi caso me llegó ya siendo editor. Ah, sí. Yo la primera vez que vine a la FIL fue ya siendo editor, porque pues sí, casi que al año de que surgió la editorial empezamos a venir aquí a la feria. Y eso, ¿no? De hecho, nos tocó en uno de estos pasillos por acá donde están las editoriales religiosas, ¿no? Compartimos el primer año, la mitad de un stand de 3 metros con una editorial religiosa. Las anécdotas lacaniano y estaba también donde las editoriales religiosas. A veces esas mezcolanzas extrañas. Sí, pero bueno, llevamos ya pues sí más de 20 años viniendo acá y pues sí, como dice José, muy contentos de poder estar acá, de traer un programa de actividades con autoras y autores pues mexicanos, españoles, ¿no? Vino un autor polaco también, ¿no? Entonces pues sí, la verdad es un evento que disfrutamos mucho y que además, bueno, nos permite también buenas ventas, ¿no? Y pues sí, celebrando aquí al libro en la FIL. Habladnos un poco, si no os importa, que seguramente es un discurso que repetiréis siempre, sobre Sexto Piso. ¿Cómo surge? Porque a mí me resulta muy curioso una editorial que nace ya con las dos patas, ¿no? España-México, esa relación. Sí, bueno, pues, o sea, en realidad surgió primero con la pata mexicana, sí, ¿no? Pero fue sido muy rápido, ¿no? Surgió en el 2002 en la Ciudad de México y pues eso fue un proyecto ahí, pues una iniciativa de casi que juvenil, te podría decir, con ese impulso juvenil de que uno no sabe muy bien a dónde se mete, pero bueno, se llevó a cabo y justamente al poco tiempo, y gracias a la FIL en parte, porque justo como a los 2 años de que ya estaban circulando nuestros libros, vino aquí a la feria Antonio Ramírez, que es el librero de La Central, y nos hizo unos pedidos importantes, ¿no? Para sus librerías en España, y de ahí en parte surgió la idea de decir, bueno, pues si esta librería tan importante está vendiendo bien nuestros libros, pues probablemente tengamos más posibilidades allá. Y ya prontamente del 2005, a los 3 años de fundada la editorial, pues pusimos el pie en España con la convicción de que nuestros libros podrían venderse bien allá y podíamos competir con todas aquellas editoriales que en parte hicieron que naciera Sexto Piso, ¿no? Que pues eso, Tusquets, Anagrama, ¿no? Ciruela, ¿no? Que eran editoriales pues, que nosotros leíamos acá. Así que sí, entonces a partir del 2005 pusimos un pie en España y luego en el 2008 empezamos también como distribuidora, trayendo justamente sellos editoriales del Grupo Contexto con los que ya estábamos en alianza.
Y sí, eso, entonces para nosotros pues la relación con España ha sido pues muy natural y muy importante, ¿no? Determinante, la verdad, para el futuro del proyecto. Es interesante también, y lo hablábamos antes fuera de cámara, a veces me gusta traerlo, ¿no? Un poco de cara a la curación del catálogo, hablábamos antes, ¿no? De que el catálogo es el mismo, pero el front list es distinto, ¿no? ¿Cómo trabajáis eso de la elección de catálogo? ¿Cómo se piensa en dos mercados a la vez cuando...? Porque al final tenemos la misma lengua, pero somos muy distintos en muchas cosas y leemos cosas distintas y tenemos momentos distintos, ¿no? ¿Cómo trabajáis esa parte? Porque no debe ser así como decir, uy, es que así facilito, ¿no? Tampoco. Bueno, es un poco el reto. De hecho, yo llevo solo 7 años en la editorial y en cierto sentido, para mí, desde antes de entrar en el Sexto Piso, para mí era un referente en la manera de publicar autores latinoamericanos, mexicanos fundamentalmente, y que pudieran viajar a España con tanta fuerza como se puede cuando uno tiene un pie puesto, de una manera muy distinta a como lo hacen otras editoriales que tienen distribución en España, pero que no están presentes en España. Yo creo que el trabajo interesante de los últimos años ha sido combinar catálogos, todos nuestros libros que se publican en España y México, salvo casos muy particulares que no es posible por tema de derechos, todos los libros que hacemos se publican tanto en España como en México. Es cierto que dado que el interés de los lectores no es uniforme en los distintos países, la manera en que se empujan los libros en un lado o en otro es ligeramente distinto, pero a diferencia de otras editoriales de grandes grupos, por ejemplo, en los que los libros que se publican en México no llegan a España o no llegan a España, antes no llegaban ni al vecino si no pasaban por España, que era todavía peor. Bueno, eso es cierto y de hecho sigue ocurriendo en cierto sentido. La distribución entre países latinoamericanos siempre es un poco más compleja que si los libros pasan por España por una cuestión simplemente logística. Pero lo cierto es que son canales que tenemos después de tantos años, muy ordenados ya, y en los que podemos estar publicando y llegando a distintos países de habla hispana. Estamos en Argentina, estamos en Chile, estamos en Colombia, estamos en Uruguay y por supuesto estamos en México y España. Entonces, la manera de seleccionar los títulos, en realidad estamos trabajando a la par desde España y desde México, los editores, y nos vamos intercambiando información, vamos contratando títulos y, como decimos, se publican aquí y allá. Hay algunos casos muy especiales y particulares, como por ejemplo ha sido Valeria Luiselli a lo largo de muchos años y después Brenda Navarro, que autoras mexicanas que han tenido un súper éxito también en España, y ahora Dalia de la Cerda también últimamente. Y mucho más allá de España. Y mucho más allá de España, o sea, efectivamente. Por eso, decir que tenéis unos títulos en el catálogo, una cantidad de autoras que traspasan incluso las fronteras del idioma, que también es muy, muy interesante. Os quería preguntar, ahora que estamos hablando de libros, hemos nombrado autores y autoras, en esta FIL, que ya llevamos unos días abiertos al público, ¿qué estáis sintiendo en cuanto interés de vuestro catálogo? ¿Cuál dices, joder, qué bien me está funcionando este libro? Sé que no te lo estoy diciendo de cuál tienes más cariño o cuál le tienes puesta más fe, porque eso sé que no ibais a contestar nada, porque es como a quién quieres más, a papá o mamá. Pero es cierto que hay libros que todos nos estamos dando cuenta que funcionan, que tienen el interés del público, que tienen el interés de otros mercados, ¿no? Claro. Sí, bueno, pues aquí en México, justo ahorita señalaba Dalia de la Cerda, ella es ahorita nuestra autora más destacada en cuanto a ventas y en cuanto a difusión, o sea, ha tenido mucho éxito su literatura, y recién publicamos un libro de ella que se llama Medea me cantó un corrido, que es otra vez un libro de relatos, ¿no? Sobre pues sí, lo que implica ser mujer en México, digamos, y eso han sido libros, ese es como nuestro libro más destacado ahorita. Dalia ha sido muy nombrada aquí en el podcast a lo largo de varios momentos, lo cual es interesante, sí. Entonces sí, ella es como ahorita la más destacada pero bueno, hay también, digamos, todo un segmento de catálogo de estos libros que siempre se van vendiendo, ¿no? Pienso en Edgar Queret, pienso en Goran Petrovich, pienso pues en Milorad Pavic, ¿no? Justamente en Valeria Luiselli, en Brenda, ¿no? O sea, son como autoras y autores que constantemente
se venden en la feria y que pues ahí van destacando, pero sí, entre las novedades que traemos ahorita pues es justo Dalia de la Cerda, Fabio Morábito, Julieta Fierro, ¿no? Sacamos un libro sobre astronomía de ella. Traemos también un libro de Pedro Friedeberg, ¿no? Uno de los más importantes artistas acá en México. En fin, ahí hay como un pool de novedades. Hicimos una obra selecta de Antonín Artaud, ¿no? Que ese es más de los que, pues sí, como que hay más cariño o más, pues sí, como la verdad, pues es un esfuerzo importante sacar un libro así, aunque quizás en ventas no tiene tanto punch, pero eso, ¿no? Pues es un poco, se trata de eso, unos venden más, otros son venden. apuestas también de esto. Creemos que además nos gusta a nosotros, creemos que nuestro fondo encaja y creemos que tenemos que apostar y publicarlo, ¿no? Sí, exacto. Y que el mundo merece leerlo también, que es una parte importante. No, por supuesto. De hecho, también tenemos algunos de los autores que han venido junto con la delegación española de la FIL. Ha estado aquí, que se va hoy ya, Albert Pijuan, un autor catalán al que hemos publicado 2 libros y que ha estado aquí presentando su nuevo libro. Está Brenda Navarro, que aunque es una autora mexicana, vive en España y nos ha acompañado. Y viene también una autora, Marta Jiménez Serrano, de la que hemos publicado 2 libros y que está siendo un fenómeno en España, tanto con el primero como el segundo libro, y de hecho acaba de tener un revival en los últimos meses un poco inexplicable, no sabemos si es a través de TikTok, al parecer lo es, en el que se están vendiendo miles de ejemplares en cuestión de meses, y ahora por fin va a conocer, ya estuvo aquí hace 1 año y medio presentando sus libros, va a volver aquí a la Feria de Guadalajara y conocer su público mexicano, que también es interesante. En este proceso que hablamos a veces de los 2 lados, ¿no? O las distintas orillas del Atlántico, que no son 2, que son muchas más, porque cada país tiene su idiosincrasia, la presencia de los autores en la feria ayudan a romper a veces esas barreras, claro, ¿no? Por supuesto, claro, y ahora eso, el hecho de poder hacer que los autores viajen, ¿no? Que también se encuentran con sus lectores en unos sitios y otros. La Feria de Guadalajara es muy importante a nivel de ese encuentro de lectores y autores, y es importantísimo, aunque nosotros tratamos de que esos encuentros se produzcan más habitualmente. Como decía, Marta Jiménez Serrano estuvo aquí hace 1 año y medio presentando sus libros. En España han pasado por ahí autores mexicanos como Aura García Junco o Franco Félix en el último par de años también presentando sus nuevos libros. Valeria Luiseri creo que va a venir muy próximamente también por España. En fin, siempre es interesante ese encuentro de los lectores con los autores. No, y son fenómenos extraños también, bueno, un poco inesperados, más que extraños, pero por ejemplo ahora estuvo acá Tomasz Rosici, un escritor polaco que acabamos de publicar nosotros, Los ladrones de bombillas se llama el libro, y fue muy grato ver la sala llena, ¿no? En su presentación, o sea, yo no esperaba que... A mí también me apasiona lo de las salas llenas, o sea, me llena de una alegría. Exacto, ¿no? En una sala como de 80 personas por ahí, y estaba llena la sala, completamente llena, hay filas para firma al final, ¿no? Pues de un autor prácticamente desconocido acá, ¿no? Entonces esas, digamos, como son los pequeños gustos que se lleva uno también como editor. Vamos a hacer un poquito de metafil también, ¿no? ¿Cuán importante es la FIL como para México? Todos los editores mexicanos me están diciendo que es el cierre del año y un momento de celebrar, pero también para los que venimos de fuera como momento de encuentro con colegas, ¿no? Claro. Es como recargar pilas, ¿no? Por algún lado, claro. ¿no? Bueno, es que yo te voy a decir, creo que yo la primera vez que conocí a Felipe fue en la FIL. Pero ¿dentro del Expo o fuera? Porque es que se juega en las 2 vías. Pues seguramente en las 2. Seguramente nos conocimos fuera. Exacto. Y luego nos vimos dentro también, pero sí, o sea, hasta ese punto, ¿no? Y es para mí como editor español, cuando hace 15 años quizá vine por primera vez, pues era una oportunidad para conocer a un montón de colegas y estrechar lazos y sobre todo aprender unos de los otros, compartir experiencias, colaborar juntos y que después desemboca a veces en amistades, como fue primero el caso, y luego en estrechos lazos de colaboración, incluso profesionales. Pero sí, claro, yo he conocido aquí no solamente a muy importantes autores, que
que quizá eran muy pequeños, muy poco conocidos cuando los conocí hace 15 años y que después se han convertido en grandes estrellas, con un programa fantástico que tiene la FIL, muy impresionante, que eso no lo tenemos en España, no hay ninguna otra feria en lengua española creo que tenga un programa tan espectacular de autores y de... La programación literaria es espectacular, cultural es espectacular. Y la programación profesional también, no sé si... Por supuesto. No sé si, porque al final vamos muy metidos en las agendas, ¿tenemos tiempo para poder participar en algún foro, en alguna formación, en alguna cosa o es complejo? Bueno, yo personalmente ayer estuve participando en un foro de audiolibro, por ejemplo, también he hecho muchas citas con agentes internacionales, con agentes de aquí, con editores latinoamericanos y seguro, Felipe, tú has estado con distribuidores, con bibliotecarios, con... Sí, pero te Por eso digo refieres... que la agenda es muy dura, ¿no? Digo, Exacto. bueno, el foro, que era el foro Audiofil, iba más por ese rollo de las formaciones, más de jornada profesional, pero Sí. no de cita tuya de trabajo. Exacto. Que yo entiendo que los Excel de citas de trabajo, es que, o sea, a veces tenemos que correr de lado a lado para podernos encontrar. Sí. Así es, sí. Y ahora que llegan los niños, tenemos que correr y saltar. Eso, hay que aprovechar que todavía no está. Sí, pero bueno, respondiendo un poco a la pregunta, pues sí, por ejemplo, en mi caso, pues yo desafortunadamente no me queda tiempo para participar en esos foros de formación, pero pues creo que son muy relevantes, ¿no? O sea, sí viene mucha gente de todas partes del país, viene gente de otros países incluso a capacitarse en esos foros y creo que es fundamental como para tener una industria sana, ¿no? Una industria editorial sana, pues en Hispanoamérica en general, no solamente en México. Estuviste participando en el foro Audiofil, se hablaba de que se pretendía triplicar el número de audiolibros en México y a veces, claro, miramos otros mercados, los mercados sobre todo escandinavos, donde el audiolibro está por encima en ventas que el libro en papel, vemos mercados como el anglosajón donde está muy asentado el audiolibro. ¿Creéis que el mercado, o crees, en este caso, ya que has estado en el foro, te la pregunto a ti un poco, ¿crees que el mercado del libro en español está preparado para asumir audiolibro y vencer esas barreras, sobre todo desde la editorial, a producir audiolibro o a hacer audiolibro, aunque sea con empresas terceras? Pues mira, precisamente una de las cosas que hablábamos ayer en la mesa es que justamente lo que tenemos es mucho que aprender todavía todos de este mercado. En el fondo hay especialistas, pero sin duda yo no soy uno de ellos. Pero como editor independiente, como editores independientes, lo que creemos es que hay todo un recorrido por hacer y que estamos muy al principio. Como editores independientes de literatura literaria, digamos, o sea, somos la parte menos interesante para el mercado. Quiero decir, menos interesante en términos de lectores o en términos de masivos de los oyentes o de los audiolectores. Es complicado utilizarlo en términos de los audiolectores, digamos. La literatura no es, al parecer, lo más escuchado entre los audiolectores. Tienden más a buscar la lectura directa, ¿no? En papel o en digital. Pero así todo, por supuesto, estamos participando en audiolibros, tenemos con distintas plataformas y con distintas editoriales de audiolibros acuerdos y estamos probando, intentando investigar cómo funciona, cuáles pueden ser esos caminos y bueno, intentando desarrollarlo, no es sencillo. Al final, el trabajo de editor es estar en constante evolución, adaptándose. Correcto. Voy a cerrar porque os agradezco mucho el tiempo, sé que tenéis más citas, pero tengo que cerrar con una pregunta un poquito más personal, siempre lo suelo hacer para la gente, ¿no? Para que conozcan también un poco, qué libro estáis leyendo ahora mismo. Es posible que ahora mismo no estéis leyendo ninguno porque lleguemos al hotel y hagamos así, y casi caigamos, ¿no? ¿O cuál es el último libro que habéis leído? Yo he estado, sí, los últimos meses he estado leyendo a Álvaro Mutis. Me compré una colección ahí de las historias del Gaviero, de Macrol el Gaviero, y me parece fascinante, ¿no? Me lo recomendó mucho un amigo y me topé por ahí en algún momento con ese libro y he estado ahí dándole los últimos meses y no, está brutal, la verdad. Yo he terminado un libro de Emiliano Monge
la novela Los Vivos, publicada por Literatura Random House, que se ha publicado tanto en España como en México. Una novela fantástica, muy profunda, muy dura, podría decir, sobre el tema de los desaparecidos. Una alegoría a partir de aparecidos en lugar de desaparecidos. Muy interesante. Pues muchísimas gracias, de verdad. Nos hemos alargado más de lo que te había prometido. Me he sentido muy cómodo, sabes lo que pasa en estas cosas. Así que muchísimas gracias. Espero que no lleguéis tarde a ninguna cita. Seguro que no. Y si llegamos tarde no importa, es la FIL. Aquí todo el mundo llega un poco tarde. Estamos en México. Podemos decir ahorita. Así que muchas gracias a vosotros. Gracias. Y si no, me culpáis a mí. A Claro vosotros, que sí. muchas gracias también, que nos estáis viendo o escuchando desde vuestras casas, desde vuestros coches, desde vuestros trabajos. Combinamos, me ha salido muy portugués de Brasil. Os invitamos a la próxima capítulo de este podcast Paso Cebra, y no lo olvidéis, si no conocéis este piso, podéis entrar en su página web, lo vais a encontrar en un montón de librerías. Por favor, hacerlo porque tiene un catálogo muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Dulce.